¿Cuál es el papel de los portadores en la responsabilidad de protección del patrimonio cultural? Muy buenas, te doy la bienvenida a El Poder de la Morenada, una miniserie del podcast Encuentro Saberes. Episodio 8. Este es un podcast del colectivo Pachacamani en coproducción con Camani Audio. Mi nombre es Richard Mújica y esto es un podcast, un audio que te puede acompañar donde, cuando tú quieras y cuantas veces lo prefieras. Continuamos con el conversatorio organizado por Juan Carlos Cordero, desde el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización en La Paz, Bolivia. Como parte del panel de discusión Matracas Cascabeles reclaman sus raíces, el 6 de septiembre de 2021 se realizó el conversatorio Defensa de la Danza a la Morenada. Escucharás rondas de intervención de las personas invitadas en esta mesa en el siguiente orden: David Aloquipa, María Lupita Meneses, Varinia Oros, Freddy Maidana y Richard Mújica. Como moderador del evento está Jimmy Iturri. Cerrando esta serie y el evento de la mesa redonda, concluimos con la última pregunta realizada a los panelistas. Se trata de ¿cuál es el papel de los portadores del patrimonio en la responsabilidad de protección del patrimonio cultural? Vamos a escuchar las respuestas de los invitados. Bueno, ahí justamente, ahí estamos todos y todas, ¿no? Estamos desde los artesanos, boteros, mascareros, bordadores, bailarines, ¿no? Danzantes, ¿no? como ha trabajado Varinia mucho. Estamos los investigadores, las investigadoras, los centros culturales. O sea, ¿cómo hacemos, no? Es justamente ahí sí yo recojo el trabajo interno. Creo que desde ya no tenemos el miedo de perder que esta manifestación desaparezca en el tiempo. No va a pasar, ¿no? Es una de las manifestaciones más fuertes, más arraigadas que tenemos en nuestro país, sí, ¿no? La danza de la morenada, ¿no? Pero lo que sí creo importante es, ya como investigadores y como parte de estos detentadores del patrimonio cultural inmaterial, pues es desarrollar y poner en práctica justamente todos estos temas, y que los comités de salvaguarda que se han ido conformando, que están bajo un paraguas de las leyes en algunos casos, o bajo una política cultural, ¿no? Como en este caso ya el Ministerio de Cultura lo está planteando, pues justamente es que lleguemos a tener un rol específico, pero ese rol no va a ser posible si no se tiene toda una política de respaldo que, vuelvo a repetir, estructura, recursos humanos, recursos técnicos, un espacio que nos permita justamente construir esta política cultural e inversión pública para poder desarrollar justamente todos estos temas que hay un hambre para poder realizar. Los artesanos nos escriben, mandan cartas a todas las instituciones, ¿no? Tanto en el ministerio seguramente debe haber cientos de cartas, como a las instituciones culturales, como la Fundación Cultural, los museos y a todos lados. Todos quieren realizar todo, Jimmy, ¿no? Todos quieren hacer exposiciones, todos quieren salir a mostrar nuestra danza y todos las narrativas, los significados en el mundo entero. Pero el tema de los recursos económicos es fuerte, que no nos permite justamente tener una planificación que nos diga, bueno, este año pues sacamos todo un libro. Esto ha salido por iniciativa, por decir, de la memoria de la danza de la morenada, ¿no? De la alcaldía de Oruro. Pero obviamente aquí está una hipótesis, ¿no? De Oruro, claro, ¿no? Que nos parece maravilloso que hayan hecho todo este registro de sus danzas, justamente de los mitos que han ido rescatando, de los grupos de las fraternidades del Carnaval de Oruro.
qué bueno sería tener pues para cada una de nuestras festividades una enciclopedia que nutra esta y dialogue con las otras, ¿no? Entonces, por eso yo creo que eso es un trabajo importante, ¿no? Y ahí yo creo que como ya participantes y en esto ya como bailarín, como investigador, pues digo que vamos a seguir nosotros trabajando, vamos a seguir danzando, vamos a seguir escribiendo, pero sí creo importante que el Estado, ¿no? Hablando ya del Estado, se apropie de todo ello y lo asuma como parte de su enciclopedia nacional, porque hay mucho trabajo que se ha hecho. Hay mucho trabajo que el momento que sistematicemos, realmente nos podemos, ¿no?, poner así a decir, wow, aquí dónde está el libro que ha escrito el Freddy, ¿no?, de Taracu, ¿no? ¿Dónde está 100% Morenada del Nina? ¿Dónde está? O sea, todos esos trabajos son trabajos que ya se han... ¿Dónde está la China Morena? ¿Dónde están los libros de bordado? ¿No? Está en el museo. Entonces están dispersos en las instituciones y están dispersas también en nuestras bibliotecas de alguna manera. Entonces yo creo que ese es un trabajo urgente. Lupita. Ya. Sí, el papel de los portadores de patrimonio pues es protagónico, lógicamente, ¿no? Ellos son los que realmente cumplen el papel más importante en un tipo de patrimonio inmaterial, en este caso de la morenada. Pero también yo creo que hay que puntualizar algunos aspectos que no digamos condicen a esta, que no apoyan a esta protección. Les doy un ejemplo. Los portadores deberían participar en estos planes de salvaguardia, ¿no? Todo de los proyectos, las actividades, la difusión, todo. Pero ¿qué pasa? A veces, no digo todos, pero a veces hay que hacer notar que ellos comienzan actividades a la cercanía de la fiesta. ¿Verdad? La cercanía de la fiesta comienzan ya las organizaciones y todo eso. Pero esta protección debe ser pues continua, de los 365 días. Eso por una parte. Por otra, también debemos tomar en cuenta que estos portadores, las diferentes por decir, los bailarines, las bandas, los artesanos, ¿qué es lo que ha pasado y pasa? Van al Perú, van a Chile, los contratan con mejores salarios y ahí se va la música, se va la danza, les enseñan a bailar, les enseñan a tocar y no, pues, pero tampoco podemos coartar el derecho al trabajo. Ellos van y trabajan en el Perú, en la Candelaria, en Arica, etcétera, ¿no? Y eso está presente. En Alacitas, por ejemplo, 50 años antes habían llevado los objetos en miniatura a Puno y eso ellos mismos han confirmado de que Alacitas se fue al Perú por ese medio, ¿no? Por esa vía, ¿no? Entonces eso yo creo que habría que pues trabajar en ese sentido, como bien decía David, políticas a nivel del Estado, gobernación, municipio, dar pues las condiciones, dan mejores un presupuesto, etcétera, ¿no? Para que las manifestaciones puedan desarrollarse, puedan fortalecerse, porque inclusive, yo con esto termino, en la Ley de Patrimonio Cultural, la 530, se hizo una enmienda mediante la Ley 1220, en la que se indicaba que los grupos que vayan lleven sus distintivos, las bandas, los bailarines, lleven los distintivos símbolos patrios. Pero, ¿qué pasa? Van con esos distintivos
y las personas que los contratan les exigen que se los quiten en medio del desfile. Entonces, yo creo que ahí hay que trabajar para que los portadores de los diferentes patrimonios pues protejan el patrimonio cultural. Muy bien. Marina. Gracias. Sí, es la última pregunta, no te preocupes. Sí. En relación a los portadores de la responsabilidad que tienen estos portadores del patrimonio, quienes veo yo como portadores de este patrimonio, los que han dicho, necesito músicos, bailarines, mascareros, los maestros que bordan. Yo creo que están haciendo su papel ellos, ¿no? Ellos nunca han dejado de trabajar, es más, nunca han dejado de bailar, tanto así que la fiesta está tan grande, ¿no? Tenemos tan bellos trajes hoy en día, ¿no? Esos trajes de las cholas, por ejemplo, son magníficos. Yo creo que ellos sí que están haciendo bien el papel, ¿no? Están siendo responsables en este sentido. Los que no estamos haciendo, yo creo, el papel es los que estamos organizando justamente todo eso, ¿no? Todos los que estamos haciendo leyes, los que estamos investigando con estas pugnas, por ejemplo, que tenemos, ¿no? No podemos reunirnos, charlar, ver estos estilos que habíamos hablado al principio, ¿no es cierto?, de distintas formas de trajes, etcétera. Ahora, en relación a lo que tú decías, Lupita, ¿no?, de que hay gente que va a bailar a Chile, a Perú, a mí me encantaría que vaya a la morenada, pero que se identifique que esa morenada es paceña, ¿no? Como cuando vemos bailar la marinera, sabemos que es peruana, ¿no? Yo creo que a ese punto tenemos que llegar. Y haciendo estas tareas que hemos hablado anteriormente, yo creo que podríamos conseguir, ¿no? Porque siempre han viajado nuestros músicos hasta Perú, claro, siempre han ido hasta Chile, la cultura es tan dinámica que siempre se han movido. Entonces ahora no vamos a impedir que esto suceda, ¿no es cierto? Pero yo creo que tenemos que llegar a esa capacidad, ¿no? De ver el baile de la moneda, decir, uy, qué lindo, este baile es boliviano. Y con eso me quedo yo. Richard. Gracias. Sí, me animaría a lo que han comentado tanto David como Bari, a ponerle un nombre, ¿no? Según la UNESCO y demás, el rol de los portadores es la transmisión. Y sí, están transmitiendo, ¿no? Pero así a cuenta propia, muchas veces, ¿no? Ahí es la pregunta de qué manera tienen algún tipo de apoyo adicional para seguir transmitiendo. O en qué dimensiones se mueve la transmisión, ¿no? Y hablaríamos de la informalidad en ciertos casos, ¿no? Pero qué lindo sería que pase a niveles formales también la transmisión, ¿no? Pero no me voy por ahí, me voy a ir a algo que tengo que decirlo, que lo ha mencionado hace rato Varinia, es que ya, o sea, la morenada es un tren con todo así avanzando a full, ¿no? Entonces, en estos momentos, justamente desde la perspectiva de la investigación, vale la pena preguntarse, ¿acaso el fenómeno de la morenada también no puede ser adversa? Yo honestamente pienso que sí. Porque cuando hablamos de portadores, no estamos hablando de un sujeto aislado. El mismo bailarín de la morenada, hablando ahora de contextos periurbanos o rurales, es la misma persona que puede bailar sicuri, mimula, canaquenas, choquelas, tarcas, caruanis. Estoy hablando de los subalternos que tú decías. Y aquí yo me pregunto realmente, o sea, si antes la morenada era de los subalternos, ahora se ha empoderado tanto que hasta dudo que sea de los subalternos un poquito, ¿no? Y las otras clases sociales, otros sectores poblacionales, dinámicas económicas, etcétera, se han hecho suyos también de la morenada. Y eso tiene un efecto de boomerang, lo que quieras decirlo, que está teniendo serios efectos en las danzas autóctonas en nuestro país. O sea, no nos tenemos que cerrar los ojos. Yo he visto, yo hago música autóctona, he visto 3 años en una fiesta como éramos 4 sicuris en las esquinas de las plazas y era morenada. Después caporal, morenada, y éramos el único sicuri. Y después ya no nos han llamado para ir a tocar. Eso está sucediendo. Por eso es que algunos investigadores como Milton, del MUSEF, mi colega, dice,
La morenada es parte de un proceso de homogenización cultural y por ende puede llegar a ser etnocida. ¿A qué quiere decir? Que la morenada está creciendo tanto que va a terminar borrando otras formas culturales. Y tenemos que ser bien conscientes. Así como somos tan conscientes de entrar a UNESCO, seremos bien conscientes de esos procesos de patrimonialización. Porque cuando hacemos una ley, estamos dando valor, fuerza, energía, plata a un sector. Y cuando no hacemos una ley para otro, estamos quitando también ahí. Entonces, no solamente eso pasa con nosotros. Valerio Chacón, un investigador de Puno, redacta como su propio padre en los años 60 hizo una denuncia en un medio de prensa donde las danzas bolivianas han entrado a Puno con sus trajes de luces y están eliminando las danzas autóctonas de Puno, que era la característica de Puno. Pero como es tan de trajes y luces, tan wow, ¿no ve? No solamente nos avalancha a nosotros, sino también lo ha hecho con Puno. Entonces, así como algunos, muy pocos, y de hecho ha sido objeto de muchas críticas este investigador de música autóctona en el Perú, habemos algunos que también estamos en eso. Y si vamos a meter fuerza a la morenada, le tenemos que meter tanto o más fuerza a las danzas originarias del Estado Plurinacional de Bolivia, justamente en el marco de esta diversidad del que estamos hablando. Gracias. Muy bien, Freddy. Yo quiero quedarme con lo que dices, es decir, no hay que tenerle miedo al crecimiento de la danza de la morenada. Lo que sí hay que fortalecer son las otras danzas, ¿no? Porque si no, estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Si no, a mí no me parece lo correcto. Estamos hablando de los portadores, y yo no coincido con ese concepto de portadores, porque en realidad son actores, ¿no? No, eso no son pasivos, son actores, son dinámicos lo que permite además desarrollar y mantener una de las danzas. Y estamos hablando de una de las danzas más importantes, como es la danza de la morenada, que no solamente confluyen artesanos, sino danzarines, sino músicos. Y justamente hoy o mañana se celebra un día más de la danza de la morenada en homenaje a Hacha Flores, ¿no es cierto? Que eso es fundamental decirlo, pero también nos hemos olvidado de otros, como ser Andrés Rojas, que es uno de los grandes compositores paseños, ¿sí? Que es importante nombrarlo, o las bandas de Primo Aranda, ¿no? De la década del 60, o Alonso, ¿no? Que además no solamente eran músicos, sino que también ellos conformaban estos grupos musicales, estas bandas musicales, para justamente acompañar a este grupo que comenzaba, o estos danzarines que bailaban en la danza de la morenada. Esto es un homenaje no solamente a los morenos, sino también a los músicos, en esa concatenación de esta existencia. Sin música y sin danza pues no existe la morenada, ¿no es cierto? Eso es importante decirlo. Los actores, decíamos, está constituido por artesanos, y los artesanos, los danzarines, están haciendo su trabajo, y creo que eso nadie se equivoca. Pero también creo que es importante establecer una relación, al ser los artesanos, y hay que verlos como sujetos, no como objetos, no como actores en realidad, ¿no? Es importante que los investigadores tomen su papel en este momento. Es decir, hay que hacer una relación importante entre investigadores y actores. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando un investigador se acerca a ver el tema de la economía, los actores cierran sus puertas, ¿no? Hay un mecanismo, ¿no?, que no quieren mostrar, como si estuvieran haciendo algo malo, ¿no? Y quizás con justa razón, posiblemente. Pero en el caso de artesanos, hay artesanos que sí están abiertos y otros que también igual cierran este mundo, lo que no permite desarrollar una acción conjunta. Es por eso yo creo que ahí hay que establecer una relación entre investigadores y actores para ver que de manera conjunta desarrollar unos trabajos de protección del patrimonio cultural en Bolivia. Eso es importante, y ahí justamente las instituciones del Estado, las responsables del Estado, jugarán el papel que les corresponde.
creo que es importante establecer este reconocimiento a nivel nacional. Gracias. Muy bien, Freddy, Richard, Varinia, Lupita, David, les agradezco muchísimo. Creo que se baila como se vive. Y que hace mucho que sostengo que las danzas son el medio de comunicación de los pueblos indígenas. No será el periódico, no será la televisión, no será la radio. A través de la danza mostramos nuestra cosmovisión, lo que nosotros creemos, nuestro pasado y nuestra apuesta al futuro. Muchas gracias por este coloquio y vamos a seguir trabajando sobre esto. Y a ustedes, gracias por mirarnos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Con este episodio cerramos esta serie dedicada a la danza de la morenada, titulada El poder de la morenada. Gracias por acompañarnos en estos episodios y no dudes para nada podernos contactar para hacernos preguntas, consultarnos bibliografía adicional o cualquier tema que sea necesario. No olvides que tenemos el acceso a los ponentes y a los invitados que han participado de estos eventos, y los cuales te podemos proporcionar con mucho gusto. Para esto, no solamente tienes que escribirnos un comentario en la página web de este podcast, que es pachacamani.com/encuentros saberes, o de forma directa nos puedes enviar un mensaje a nuestro formulario de contacto en pachacamani.com/contactar. Ya sabes que estamos a disposición tuya en nuestro canal de Telegram, @pachacamani, y también nos puedes escribir en las principales redes sociales con el mismo contacto, @pachacamani. Dentro de poco publicaremos también este podcast en YouTube, así que además de este espacio puedes escucharnos también en Spotify, donde puedes darnos una valoración y un comentario también, o en Apple Podcasts. Estaremos muy agradecidos de que puedas darnos unas 5 estrellas por este podcast. También nos puedes escuchar en cualquiera de las plataformas que tú prefieras, y ya sabes que tenemos un newsletter donde compartimos información de actualidad a nivel semanal sobre patrimonio cultural, antropología, investigación y alguno que otro curso vinculado a estas áreas. Te puedes suscribir de manera gratuita a nuestro newsletter en la página pachacamani.com/correo. Como te indiqué, este es el último episodio de esta serie, El poder de la morenada. Hasta acá estaríamos cerrando la producción de contenido de este podcast. Sin embargo, si en el futuro se presenta algún evento vinculado o encontramos algún tipo de información relacionado al tema de la danza de la morenada como patrimonio cultural, con gusto añadiremos algunos episodios extras en este podcast. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en estos episodios, por tus retribuciones, por tus preguntas y también por tu participación. Y me despido indicando nuevamente que este es un podcast del colectivo Pachacamani en coproducción con Camani Audio. Ya sabes que si tú tienes el interés de conocer este medio del podcast, con muchísimo gusto te colaboraremos desde este proyecto de Camani Audio. Puedes escucharnos en camaniaudio.com y ahí poder consultar y consumir todo el resto de podcast y contenido que estamos produciendo desde ahí. Muchísimas gracias. Esto fue una producción más de Camani Audio, reivindicando lo sonoro. Nos escuchamos. Encuentra más de nuestro contenido mediante nuestras redes sociales, como @pachacamani. Este podcast es producido por Pachacamani en coproducción con Camani Audio. Pachacamani, reivindicando lo sonoro. Nos escuchamos.